hay una manera de representar al sistema eléctrico de potencia. Uno lo puede representar, saca una foto, por ejemplo, en una estación transformadora. Es una forma de representarlo. O hago un dibujito, un esquema unifilar. Y bueno, es un esquema, es una manera de representarlo. Pero no podemos hacer ningún tipo de cálculo. Encima de una fotografía yo no puedo hacer ningún cálculo, no tengo información. Entonces lo que necesitamos es modelizar al sistema. Y modelizarlo para hacer un estudio del flujo de carga. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es modelizar cada uno de los componentes del sistema eléctrico de potencia para realizar un estudio de flujo de carga. Porque un generador tiene un modelo para flujo de carga, pero tiene otro modelo para cortocircuito y tiene otro modelo cuando ustedes hacen estudio de estabilidad. Como pueden ver, un mismo elemento puede ser representado y modelado de diferente manera para el estudio. Vamos a ver que en el estudio de flujo de carga, los componentes los podemos dividir de dos maneras. Todos, uno, pueden ser todos aquellos ligados entre un nodo y tierra. Los elementos ligados entre nodo y tierra pueden ser, por ejemplo, los generadores, las cargas, los reactores. Y luego están aquellos elementos que están ligados entre dos nodos. Por ejemplo, una línea es un elemento que conecta dos nodos. Un trafo es un elemento que queda entre dos nodos. Entonces, esa es una manera de dividir los componentes de un sistema eléctrico. También se puede dividir de otras dos maneras. Aquella que habla de que es la parte activa del sistema. Cuando uno dice la parte activa, inmediatamente uno dice, bueno, lo que es activo, aquello que tiene un cierto dinamismo, aquello que produce fuerza, la parte activa, ¿quiénes son? Los generadores y las demandas. Por lo tanto, cuando yo diga la parte activa de un sistema eléctrico de potencia, inmediatamente ustedes tienen que pensar en que son los generadores y las cargas. En cambio, la parte pasiva son todas aquellas cosas que están pasivos, que no hay producción de energía. Los cables, las líneas, los trafos, los reactores, son pasivos. Entonces, dicho esto, pasamos a ver cómo uno modela cada uno de esos componentes que están en un sistema eléctrico de potencia. Por ejemplo, generadores y cargas. Un generador será esto que tengo acá, el modelo. Por ejemplo, yo tengo un generador, este es el dibujito del generador, la representación del dibujito, que está conectado a un nodo. De ese nodo salen tres líneas. Como el nodo es K, entonces el flujo de potencia que sale del nodo K al nodo I, eso significa SKI. Acá hay una línea que sale del nodo K y que va ¿a dónde? Al nodo J a través de esta línea. Y acá hay otra línea que sale del nodo K y va al M. En ese nodo entonces está un generador que me produce una potencia aparente SGK, porque está ligado al nodo K. Y hay una demanda sobre ese nodo K, que es SDK.
Cuando ustedes a esto lo empezamos a modelar, un generador se modela para un estudio del flujo de carga. Por lo tanto, si es una inyección de potencia, será PGK más JQGK. Potencia activa más potencia reactiva inyectada por el generador, ¿dónde? En el nodo K. Esta es la representación, este es el modelo matemático de un generador en un flujo de carga. Qué loco, ¿no? Ustedes han estudiado todo un año en máquinas y resulta que en flujo de carga el generador solo es una inyección de potencia. Y la demanda es una inyección de potencia negativa. Es decir, estoy saliendo de mi sistema a través de la barra K como potencia activa más una potencia real. Por lo tanto, si yo hago acá un Kirchhoff de generación más demanda, me quedará PGK más PDK algebraicamente, que sería PGK menos PDK porque uno viene inyectando y el otro sale como corrientes, más J QGK menos QDK. Y eso no es nada más que PK más JQK, o sea, toda la inyección, una inyección neta de potencia activa en el nodo K y una inyección neta de potencia reactiva en el nodo K. La flechita esta es como en la corriente, es arbitraria, porque estos valores pueden ser negativos. Si yo tengo que estos valores son negativos, esta flechita será hacia afuera. Significará que esto es una demanda, o sea, que la demanda en este punto es mayor que mi generación. Porque si yo hago un Kirchhoff completo en este punto, un Kirchhoff de potencias, sumatoria de las potencias tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, podría resultar que la demanda sea superior a la generación. Y entonces cuando yo haga la inyectada neta de estado O me dé con signo negativo esto. Preguntas. Que quede claro que esto que está acá, el PQ más JQK, tiene que ver únicamente con los elementos activos del sistema, o sea, toda la generación que existe en esta barra, toda la demanda que existe en esta barra, se arma un Kirchhoff entre ellos dos nada más, para encontrarme la inyección neta que yo tengo en este punto. Y esto que está acá, SKI, SKJ, ¿qué son? Son los flujos de carga que van a estar circulando por las líneas. ¿El SKI qué significaba? Lo que va de K a lo que va de ahí. ¿Mm? Bien. Entonces, uno podría aplicar Kirchhoff en este punto, por ejemplo, Kirchhoff total, y vemos que la potencia inyectada neta, K, dada por, acá adentro está la demanda y está la generación, más la sumatoria de todas las potencias que están circulando, todas las potencias activas que están circulando, estas potencias activas dependerán de las tensiones e igual a cero, porque es Kirchhoff. Pero luego, también puedo hacer un Kirchhoff de las potencias reactivas.
De tal manera que la Q perteneciente a la potencia inyectada, QK, más toda la sumatoria de los flujos de potencia reactivo que existen por las líneas, más el shunt que tengo acá, debido a qué? A las líneas, esto es el shunt debido a las líneas, porque si las líneas son cuadripolos, me quedan las capacidades me están inyectando potencia reactiva en este punto. Entonces tengo que tener en cuenta este Q de shunt, o sea, la sumatoria del reactivo es diferente a la sumatoria de los activos, porque acá hay un término llamado shunt, que es una potencia reactiva inyectada en los nodos, porque el modelo que yo tengo es un modelo pi. ¿Preguntas? No, Inge. Entonces yo hago, por un lado, las potencias activas, por otro lado, las potencias reactivas. Ya vamos a ver más adelante, cuando hagamos y encontremos las ecuaciones de un sistemita de dos barras, cómo quedan maravillosamente puestos estas expresiones. Salen ahí unas ecuaciones que están buenísimas. Ya vamos a ver dentro de un ratito. No sé si hoy o en la próxima clase. Entonces, primer punto, modelamos a un generador como una inyección de potencia activa más una potencia reactiva. Modelamos una demanda para estudio de flujo de carga como una potencia activa de demanda más una potencia reactiva de demanda. Será positivo cuando la inyección sea hacia el sistema. Será negativo cuando la inyección sale de mi sistema. ¿Cómo se modela una línea? Eso lo han visto muchísimo. Pero solo decir que es cierto, hay diversas maneras de modelar si la línea es corta, si la línea es media, si la línea es larga. En cualquiera de ellas yo puedo llegar al final a un modelo pi. Si es corta no hace falta los shunt, porque no habrá tanta producción de capacitivo, de potencia reactiva generada. Pero si yo tengo una línea media y tengo una línea larga, habrá shunt metido. Y por eso que, como regla general, uno podría poner que una línea tiene este tipo de cuadripolo, esta representación de cuadripolo. Tiene una Z, que es la serie, RKM más JXKM, y los shunt correspondientes a la cuestión de la generación de capacitivo de las líneas. ¿Qué otra cosita acá? Este punto que tengo acá, este nodo, sería el nodo K, ¿no? Y el nodo esta distancia que está puesto acá es una distancia, digamos, exagerada, no hay línea ahí en el medio, ¿no? O sea que este punto es este punto y este punto es este punto de acá. La pregunta que uno podría hacerse acá es esa, que está acá. ¿Por qué en el sistema se usa un modelo pi en lugar de uno t, si sabemos que son equivalentes? Pregunta. ¿Quién contesta? Hola, ¿hay alguien ahí? Is anybody there? No.
no es por la complejidad del cálculo. No es por una complejidad del cálculo, es por otra complejidad, pero no de cálculo. Yo creo que le he dicho alguna vez, bueno, la cuestión es la siguiente. Si usted tiene un circuito T, fíjese que en un circuito T aparece un nodo en el medio, ¿o no? Sí. Entonces, de ahí viene la complejidad, no del cálculo, sino de la aparición de un nuevo nodo, y al aparecer un nuevo nodo, la Y de barra que vamos a estudiar crecería en dimensión. Por lo tanto, lo que se complejiza es la dimensión de la matriz Y de barra. En cambio, si ustedes utilizan un modelo pi, no cambia el número de nodos en el modelo. Siguen siendo los nodos que están dando vuelta. Pero si ustedes utilizan un T, aparece un nodo en medio de los dos, entre K y M, aparecería un nodo acá. Lo cual, cuando yo armo la Y de barra, que proviene de una serie de ecuaciones de nodo, si yo tengo un nodo más en el sistema dado por el circuito T, tengo una ecuación más de nodo. Por lo tanto, tengo una línea y una columna más en la matriz Y de barra. ¿Se entendió? Sí. Bien. Así como existe entonces ese circuito pi para una línea, también un transformador puede ser modelado como un circuito pi, porque es un cuadripolo. Todo cuadripolo supone un modelo ABC de, supone entonces un modelo pi. Si yo tengo entonces acá un nodo K, un nodo M, y en el medio tengo mi transformador que tiene regulación de tap. Esto es lo que significa regulación de tap. Podré representar a mi transformador de esta manera, donde A es la regulación que yo tengo. Si ustedes no tienen regulación, o sea, no tengo tap, es un transformador sin tap, sin regulaciones, ustedes se pueden ver que acá tengo patitas del cuadripolo, donde está en función de A. Si A vale 1, que sería el caso de que no tenga regulación, esto se me hace 0, o sea que la parte de conductancia acá es 0, por lo tanto esto es infinito. Acá se me hace 0, lo cual también es infinito. Y me queda nuestro conocido modelo de un transformador que es igual a YKM, donde el YKM no es nada más que el UK porcentual. La Z del transformador es el UK porcentual. ¿Se acuerdan de eso, no? Cuando uno lo transforma, cuando es porcentual, cuando es en por unidad. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando ustedes tienen un transformador sin regulación, el modelo de transformador sin regulación es directamente el UK porcentual. Hemos dicho que cuando ustedes arman el modelo de todo el sistema, todos se ponen por unidad. Y bueno, se trabaja con las bases y toda esa historia que hemos visto. Y bueno, resultará, pero el modelo que se pone es una impedancia acá. En este caso, está señalado como YKM, una admitancia. Hacemos uno sobre esto y tenemos la impedancia. O si estamos escribiendo todo como admitancia, ponemos la admitancia del transformador. Ahora bien, si yo tengo una
una regulación, me aparecen valores en las patitas de la pi, que son justamente estas patitas lo que me va a decir si se va a elevar la tensión o no se va a elevar la tensión de acuerdo al TAP que yo tenga, de acuerdo al porcentaje que yo le ponga acá. Y acá está un poco todo explicado, donde se lo dejo a ustedes, lo que es la regulación A del transformador en por unidad. Entonces, tensiones nominales, etcétera, etcétera. Aquí está un poco lo que hemos dicho, cuando no tengo regulación, A vale 1 y me queda este sistema. Cuando A es menor que 1 me queda este sistema, y cuando A es mayor que 1 me queda esto. Fíjense que esta patita me queda como un condensador y este como una inductancia, en el caso de A menor que 1, y cuando es A mayor que 1 me queda de esta manera. Hay un pequeño ejemplo de la cómo se utiliza pi, para que ustedes lo vean como es el Y. El otro elemento que nos queda, ¿está claro esto del transformador? Con tap y sin tap. ¿Han visto esto del tap, ustedes, de la representación del transformador con tap? La verdad que yo no lo recuerdo, ingeniero, no sé, unos chicos. No te entiendo. No, tampoco. Dije, ¿y en el caso de transformadores, tres arrollamientos, en el caso de nivel de tensión? ¿Cómo no te estoy entendiendo? En el caso de los transformadores, tres arrollamientos, ¿se escucha? Sí, ¿y qué pasa? El TAP siempre se lo coloca del lado de mayor tensión, hablando una pregunta por el tema de la corriente más chicas. Sí, porque si no están los arcos que se producen, ¿no? Ah, claro. No, es una pregunta que me había surgido en TAP. Porque vos lo que tenés que tratar, claro, lo que ahí hay toda una cuestión del estudio de los arcos que se producen, que creo que Leo había hablado algo la vez pasada respecto de los trafos, de toda la chispa esa que uno dice de los trafos. Entonces, esas regulaciones son el A que aparece en la fórmula esta que tenemos acá. Generalmente ya vamos a ver, no sé si hay por ahí más adelante un ejemplo, en el cual el A, si es un trafo elevador o es un trafo reductor, ¿cómo son los porcentajes de TAP? Porque no es que vaya el TAP de manera continua, no es un TAP analógico, sino que el TAP es de asaltos porcentuales. Puede ser más 12,5% y menos 5%. Pero va saltando de 2,5% a 5, 7,5%. No es un TAP analógico con el cual ustedes pueden controlar. Además, los TAP pueden ser automáticos o pueden ser de tipo semiautomático. Los automáticos son aquellos que directamente van corrigiéndose solo, como su nombre lo dice, de acuerdo al nivel de tensión que quieren tener. Pero el gran problema es el desgaste que sufren los arrollamientos, en el cual está actuando el TAP. Porque a cada saltito hay un pequeño arco que se establece y que en realidad lo que tiende después es a que la aislación que se tiene se vea totalmente perjudicada y le hace una disminución de la vida útil. Por supuesto que cuando se tiene TAP de este tipo se calcula para que pase luego de, qué sé yo, 10.000 saltos, ¿no? de TAP.
Pero sí, el TAP tiene que ver con el A. ¿Ah? Tiene que ver con el A, ese que hemos visto recién. Donde el A está puesto matemáticamente en por unidad o en porcentual, ¿no? Que es lo mismo. El otro elemento que falta modelar son los capacitores. Ustedes saben que uno tiene que hacer compensación a veces en los nodos, compensación, y este punto yo quiero que lo tengan muy claro porque es muy conceptual en todo lo que es flujo de carga. Cuando ustedes tienen un nodo con una tensión que está baja, lo que ustedes tienen que hacerle a ese nodo es inyectarle potencia reactiva a ese nodo, y si ustedes le inyectan a ese nodo una potencia reactiva, le aumentarán el nivel de tensión. ¿Cuándo pasa esto? Veamos un ejemplo. Cuando tenemos el pico de la demanda, los niveles de tensiones en todos los nodos es como que tienden a bajar. Porque al haber una gran circulación de corriente por todas las líneas, porque estamos en el pico, hay una gran caída de potencial en las inductancias de la línea que hace que vaya cayendo la tensión desde un nodo al otro. Por lo tanto, las caídas de tensión en los nodos se deben, o mejor dicho, son mayores cuando mayor son las corrientes que están dando vuelta. Por lo tanto, en las horas pico. Es por eso que en las horas pico se conectan en determinados puntos capacitores. ¿Por qué? Porque los capacitores me inyectan en esos puntos que tenemos caídas de tensión o bajas de tensión, me inyectan un reactivo y recupero tensión en ese punto. Al revés, en horarios de valle, a la noche, por ejemplo, en el cual las corrientes son mínimas por las líneas, existen los efectos capacitivos en las líneas. De tal manera que puede haber sobretensiones en los nodos debido a la baja corriente que está circulando por el sistema. Entonces, para que no existan sobretensiones, lo que se hace en algunos nodos para bajar la tensión es colocarle inductores. Y los inductores tienen la capacidad de tomar potencia reactiva. Y cuando yo tomo potencia reactiva de un nodo, le bajo la tensión. Este es el momento en el que ustedes tienen que tomar conciencia plena de la relación existente entre la potencia reactiva inyectada en un punto y su nivel de tensión. Cuando se inyecta potencia reactiva en un nodo, el nodo tiende a crecer su nivel de tensión. Cuando yo saco potencia reactiva de un nodo, ese nodo tiende a bajar su tensión. Pregunta. Y eso, quiero lo que decide, lo que hace, digamos, el operador, digamos. Claro, hay un operador o si no hay sistemas automáticos que sienten la caída de esa tensión y van conectando capacitores. ¿Sí? Bien. Al agarrar la historia esta de las demandas de pico, la demanda de valle, la compensación del capacitor inyectando potencia reactiva, el inductor sacándome potencia reactiva,
Sí, sí, ¿sí? Eso lo han visto ustedes tal vez en transmisión, todo el efecto Ferranti, que sería cuando usted está abierto del otro lado, por efecto, o sea, no tienen corriente cero circulando, pero el efecto capacitivo de la línea misma me hace llegar a un valor de tensión en punta de nodo mayor que la tensión que yo tengo en la fuente de generación. ¿Sí? sí. ¿Y qué otra forma, ingeniero, existe de regular ese reactivo? Como te dice, una es mediante banco capacitor. O sea, Bien. ¿existen otras formas? Claro, la otra forma es a través de lo que hemos dicho recién, del tap del transformador. El tap te está agregando espiras o te la está sacando. Y la otra, y la tercera, sería la excitación de los generadores. Cuando yo digo que excito un generador, es porque estoy agregándole potencia reactiva a mi generador. Cuando yo digo lo excito más a mi generador, le meto mayor cantidad de corriente de excitación al polo, estoy haciendo una transferencia electromagnética a mi sistema que se transforma en potencia reactiva e inyectada. Por lo tanto, cuanto mayor es la excitación de mi transformador, de mi generador, tiendo a hacerle subir el nivel de tensión a donde está conectado mi generador. ¿Se entendió? Tres maneras de controlar el nivel de tensión. Con elementos reactivos, capacitivos, inductivos, con tap del transformador y con corrientes de excitación de mi generador. ¿Sí? Sí, Bien.